Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a esta séptima sesión de Patrimonio Gastronómico del siglo XIX al contemporáneo, y el día de hoy nos toca hablar sobre la modernización de la cocina mexicana a través de sus instrumentos. Miren, les voy a deber para la siguiente semana el tema de nacionalismo, indigenismo y patriotismo, pero, o sea, me interesa mucho más que veamos precisamente qué es lo que estuvo pasando durante, pues, todo este periodo de modernización. Recuerden que el término modernidad es muy ambiguo, o sea, siempre creemos que somos modernos, los historiadores dicen, no, la modernidad ya quedó precisamente hace tiempo, ahorita estamos en el periodo contemporáneo, entonces les digo, realmente el término modernidad pues alude como que a esta ilusión de novedad. Y bueno, entonces pues ahora sí que este es el tema que nos llama para el día de hoy. Muy bien, tenemos que precisamente una reflexión inicial. Número uno, ¿qué instrumentos de cocción había en el periodo prehispánico? Yo creo que esto tiene que ver mucho con la parte de la línea del tiempo. Si recuerdan, pues teníamos que ver qué instrumentos había, qué técnicas de cocción permitían. Eh, pues bueno, básicamente pues es esto, el virreinato, el periodo prehispánico, el siglo XIX. Básicamente pues es esto que ya les pedimos, pero ustedes que consideran que es lo nuevo de siglo XX. Vámonos un poquito más adelante. Nos toca hablar de Josefina Velázquez de León un poco más adelante, pero quiero que vean la portada de este libro, que se llama Cómo cocinar en los aparatos modernos. Eh, Josefina es una gastrónoma importantísima para México. Si recuerdan, nosotros habíamos hecho una exposición de Josefina Velázquez de León y desde ahí nos enamoramos de Josefina. Eh, yo desde que la conocí en la licenciatura y de que estuve consiguiendo sus libros, fue una maravilla, una revelación para mí. Yo tengo como 10 12 libros de Josefina, son muy poquitos, pero este es uno de los que yo tengo y precisamente lo escaneé con mucho cuidado porque pues se está deshaciendo, pero, pero precisamente es una maravilla que nos ayuda a comprender cómo era más o menos la indumentaria del siglo XX. Y pues precisamente este es el punto clave, los aparatos modernos. Son dos tomos, yo tengo nada más el tomo número uno, pero vean, por ejemplo, esta es la indumentaria prehispánica. Tenemos precisamente las ollas de barro vidriadas, o sea, esto ya es característico. No sé si yo ya les había dicho, yo tenía como que esta duda si las ollas de barro vidriadas eran de aquí, porque pues no teníamos tanta evidencia del uso de cristal. Pero precisamente el vidriado sí se conocía aquí, o sea, sí teníamos bastante tecnología y pues son precisamente muy características. Les digo, había de esta forma como las de acá atrás, em, de este tipo, o sea, había muchas. Incluso no sé si recuerdan que precisamente hay unas como que son como para tamales, que tienen un agujerito para que se les esté alimentando con agua y pues abajo bueno, ya que abren la olla, se le pone el tepestle y pues ya ponen sus tamalitos y todo. Chiquihuites, que es precisamente aprovechando la palma, bateas, que son, bueno, ahora sí que este es el nombre español que se le dieron, pero pues bueno, son recipientes para, ya sea que lavemos el maíz, etcétera. Tenemos los molcajetes, los metates, entonces sí teníamos una indumentaria bastante importante en la época prehispánica. En la época virreinal, cuando ya vienen precisamente los españoles y todo, pues bueno, nosotros ya tenemos lo que vienen siendo los fogones. O sea, todavía ocupaban leña, pero pues bueno, ya es importante saber que están los fogones. O sea, vean precisamente lo que viene siendo las paredes cubiertas de losa o a veces de talavera. De hecho, pues ustedes ya conocieron una cocina cubierta de pies a cabeza de talavera. Tienen precisamente colgados los jarritos,
lo que vienen siendo las palas. Si recuerdan, decían en un museo, y eso es cierto, allá en Puebla, creo que sí fue el de Santa Rosa, que precisamente las cocineras sus, tenían una cazuela por guisado. Y o sea, eso si lo podemos ver, lo leemos en dos sentidos, o sea, para evitar contaminación cruzada y también para, eh, pues, demostrar la pericia de la cocinera. De igual manera, siglo XIX hay metates, pero son precisamente dos metates. Eh, es importante que precisamente estamos viendo estos principios de sanidad y todo, pero no de manera consciente. O sea, la gente lo hace solo para que no se mezclen los sabores, pero pues sí empieza a haber este tipo de raciocinios. Entonces, pues sí están las criadas, están las señoras que están ahí viendo al fuego, moviéndole. Entonces cambia mucho. El garabato, ya lo vieron acá arriba. Sí cambia mucho la cocina desde el periodo prehispánico a la época novohispana. Después tenemos el siglo XIX. Fíjense que en el siglo XIX, ahorita vamos a ver el testimonio claro de Guillermo Prieto. Yo creo que ya lo leyeron en la tesis de Tesoro de la Cocina, pero algo muy característico son precisamente lo que viene siendo este tipo de despensas, este tipo de enseres caseros. Ay, ahorita la verdad se me fue el nombre. Yo ya lo tenía en la diapositiva anterior, pero se me fue. Ahorita espero recordarlo, pero precisamente este tipo de alacenas que eran muy característicos. Yo recuerdo a mi abuelita que tenía precisamente eh, este tipo de alacena y pues ahí tenía sus trastecitos, sus vasitos, jarritos y todo. Eh, entonces, pues bueno, este es lo muy característico del siglo XIX. Y, pero en realidad dice la gente que no cambió nada. O sea, nos mantuvimos con aquellas cosas que eran ya de siglo XVIII. O sea, no hubo tanto cambio. Y bueno, lo característico del siglo XX, pues ya es todo este tipo de aparatos, los aparatos modernos. Vean qué maravilla de licuadoras. La verdad, todas son hermosas. Yo recuerdo eh, no recuerdo esta, pero todos los demás modelos sí las recuerdo. Y sobre todo porque mi abuelita tenía como que su colección de licuadoras. Cada vez que salía una nueva, pues ella siempre se compraba otra. Pero pues sí, ahora sí que es parte de este proceso y de las nuevas tecnologías que hubo en el siglo XX. Bueno, vámonos con instrumentos del periodo prehispánico. Yo creo que no tenemos muchas dudas. De molienda tenemos el metate, el molcajete. Para la cocción tenemos comales, cazuelas, ollas con o sin tapa, hornos subterráneos o lo que viene siendo el pib. Es muy importante destacar que en el México prehispánico había ollas con tapa. Precisamente en España y en todas esas partes de Europa, yo no recuerdo que las tapas sean algo característico, de verdad, es más la cacerola nada más y ya. Pero precisamente las tapas era algo característico de esta cultura y de la cultura china. Em, entonces, pues sí, al menos yo destaco mucho eso porque, pues sí, los europeos eran eh, un poquito especiales y solo las cortes ocupaban así como que este tipo de cosas como las tapas. Pero como les digo, o sea, también me tengo que meter mucho más para aseverar mucho más esto. Pero sí, o sea, a grandes rasgos, sí, nosotros nos caracterizábamos por tener ollas con tapa. Em, por ejemplo, de otras cosas como los chiquihuites, contenedores, jarros, jícaras, etcétera. O sea, sí teníamos bastante indumentaria por aquí. Bueno, en la parte del virreinato, pues bueno, obviamente tenemos instrumentos europeos, tenemos el almírez, el alambique. El almírez, si lo recuerdan, es precisamente como un morterito de cobre en el cual yo lo asocio mucho a que machacan ajos.
eh, para todas estas preparaciones de ajo blanco o aceite de oliva con ajo molido, pues ocupan esta cosa que es el almires. El alambique para la destilación, el horno, o sea, ya no hornos subterráneos, porque también recuerden que los europeos son muy de todo debe de estar elevado, porque si te agachas, si te arrodillas, pues es para servirle a Dios. Y este tipo de hornos, pues no, son del diablo porque aparte van bajo tierra. Entonces, pues tienen que ser hornos como que a la altura. Em, los fogones, los instrumentos de aluminio, cobre, acero, vidrio. em, Como les digo, aquí en Mesoamérica no había como tal instrumentos de vidrio, así de copas y demás, pero pues sí se conocía lo que era el vidriado. Eh, Muy bien, entonces algunas otras cosas nuevas que surgieron en este periodo son precisamente estas, las mancerinas, las chocolateras y los molinillos. De hecho, en esta imagen pongo absolutamente todo. Recuerden, la mancerina es este platito que vemos aquí. Es un platito, tiene en el centro eh, como lo que viene siendo una partecita alzada donde cabía una taza. Entonces, esa taza la llenaban con chocolate. Esto que está sosteniendo la señora de aquí es una chocolatera, o sea, es una jarrita. En la parte de arriba tiene una abertura para ponerle el molinillo. Entonces lo ponían directo al fuego, el agua, el chocolate, y pues bueno, ya empezaban a batir y con esa misma servían. Es una maravilla todo este periodo para el chocolate. Y pues bueno, eso es muy característico del virreinato. Después tenemos lo que viene siendo el siglo XIX. Aquí viene la palabra que se me olvidó, tinajero, perdón, perdón, pero aquí está. Eh, Vamos a ver lo que dice Guillermo Prieto porque es el que hace la descripción de todo esto. Decía, la clase infeliz, o sea, los indígenas, permanecen adheridos al petate y al tleocul. Recordemos, el tleocul son las tres piedras sobre las que en medio se pone fuego, luego se pone un comal y pues bueno, eso es básicamente el fogón prehispánico, digámoslo así. La clase media vivía en vecindades y pues bueno, nos asegura Guillermo Prieto que por más pobre que fuera una cocina, tenían un barril con agua, ollas, cazuelas, comales, flores hechas con aventadores, o sea, florecitas de palma, cucharas. Y pues bueno, tenían las casas subtinajero con vasos de pepita, dulceras de cristal, loza de Sajonia, de China, trastecitos de Sinsunzán, jarros de Guadalajara, jícaras y guajes de Michoacán. ¿Esto qué nos quiere decir sobre todo? O sea, ya estamos viendo una indumentaria más, mucho, muy colorida. O sea, están de acuerdo que todo esto es absolutamente colorido. Estamos hablando que pues, por la parte europea son platos blancos, es loza, es porcelana, todo esto. Pero estamos diciendo que en México, pues, nosotros servíamos sobre estas obras de arte llenas de colores. Eso es lo bonito. O sea, a mí se me hace sumamente bonito que pues lo que quisiéramos transmitir en nuestros platillos es precisamente el color, la alegría. Es muy bonito, o sea, al menos el siglo XIX ya nos dan esa pauta para imaginarnos que los comedores y todo esto está lleno de colores. Y bueno, vámonos con la parte de siglo XX. Eh, Hay un capítulo, yo les recomiendo que lo lean. Es de Jeffrey M. Pilcher, Vivan los tamales. No recuerdo si es el capítulo 4 o 5, pero se llama precisamente así, la sustitución de la licuadora azteca. Y es precisamente cómo va mencionando, cómo van cambiando estos instrumentos que eran para precisamente el modo de vida común desde hace siglos y siglos y siglos. O sea, la gente se levantaba, bueno, más bien en la noche ponían agua a calentar con cal y precisamente ponían ya lo que viene siendo el maíz para precisamente que se nixtamalizara.
Le apagaban al fuego, lo dejaban toda la noche, en la mañana ya le quitaban el ollejito, lo molían muy temprano y bien tempranito también quedaban las tortillas hechas en comal. Pero precisamente Pilcher en este capítulo nos habla de que hubo tres inventos que cambiaron el modo de vida completo de casi todo mexicano y de las cocineras mexicanas también. Que lo que viene siendo eh, número uno, el molino de maíz. O sea, la gente precisamente decía así como que no, pues es que en Metate, porque ahí es donde se muele bien. Pero precisamente cuando se logró hacer un molino con piedra volcánica, se quedaba como el mismo resultado. Entonces, pues si la gente pues sí prefería ya levantarse temprano, ir al molino, que le molieran su maíz y ya le dieran la masa. Que de hecho es todavía lo que vemos en muchos pueblitos. O sea, la gente va con su nixtamal, va al molino y pues precisamente ya le traen el maíz ya molido. Entonces, número dos, la máquina tortilladora. Este es un invento que ya se había estado tratando de patentar en el Porfiriato y demás, pero la buena, la que conocemos, la máquina tortilladora de tres bandas, que hace que primero genere mucho calor para que se haga como que em, este efectito de que se inflan, precisamente em, este efecto, pues dijeron así como que no, pues ¿cómo le vamos a hacer? Si lo metemos y lo horneamos, va a ser así como que cualquier cosa, o sea, va a ser una plasta de maíz. Pero estamos viendo que si lo metemos a tres bandas con calor diferente, va a inflar y se va a hacer una tortilla como más o menos se conoce. Y precisamente Enrique Espinosa es quien tiene la patente de esta máquina tortilladora. Tenemos también la harina de maíz nixtamalizada o maseca, que es un invento de 1949 y precisamente de Tierras Regias, o sea, de Monterrey. Tenemos que precisamente la maseca también cambió completamente el modo de vida. O sea, estamos diciendo que en vez de que una cocinera dijera así como que, ok, voy por mi masita de maíz, voy a poner mi nixtamal, voy a que me lo muelan. No, 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 únicamente con agua y ya podías tener para tus quesadillas, para tus sopes, para lo que sea. En realidad es básicamente eso, solo agrégale agua y pues ya puedes empezar a guisar. Ya sé que hay muchos pros y contras de la maseca, pero es esencial, o sea, ya no podemos prescindir de un mundo sin maseca, de verdad. Por más que estemos renuentes y queramos tortillitas de maíz hechas a mano, no, no podemos quitar la maseca tampoco. Bueno, otro de los instrumentos modernos, y de hecho aquí tenemos que hacer como que la pausa, porque precisamente, ¿cómo les explico? Bueno, recuerden, bueno, más bien, a ver, un segundo. A ver, les explico. La luz eléctrica no es algo em, que tenga demasiado tiempo. En siglo XIX es cuando ya había electricidad. En siglo XIX, precisamente en el Porfiriato, es donde tratan de querer alumbrar gran parte de la Ciudad de México por medio de la luz. La luz representó este sistema, un imaginario colectivo también, porque era así como que es que Diosito es el que nos manda el sol. Así de, pero también podemos tener electricidad, podemos tener luz. Surgen muchos problemas porque también afecta la moral de la gente, así de, pero es que en la noche así como que la gente indecente sale. O sea, solo gente indecente sale por las noches, está asociada con el crimen y pues precisamente, eh, pues son como que muchos pros y contra que la gente le tiene a la electricidad. Para México, a mí se me hace, es precisamente esto, se me hace muy curioso y así como que, ay, pobrecitos, mi vida. Em,
de que precisamente con recuerden el Tratado de los Braceros, cuando Estados Unidos, por ahí de los 30 más o menos, solicitó mucha mano de obra mexicana, eh, pues bueno, los mexicanos van y dicen así como que, oh, qué moderno. Y precisamente dicen así como que, ah, pues mi esposa siempre se la pasa moliendo en el metate y en el molcajete, porque no le llevó una de estas cositas con las que las cocineras de acá pues hacen todo más rápido, como lo es la licuadora. Y precisamente llegan a México con sus licuadoras para sus esposas. Pero pues es así de, ay viejito, ¿por qué me traes esto si no tenemos ni luz aquí? Entonces las cocineras pues no sabían ocupar esto. Eh, a mí de igual manera se me hace muy curioso ver los primeros instructivos de licuadoras, porque precisamente en algunas de ellas viene, por ejemplo, esto de lavar solo el vaso de la licuadora, no sumergir toda la licuadora. O sea, están diciendo que las cocineras de esa época agarraban todo el aparato, lo sumergían en agua, lo lavaban y pues obviamente se les descomponía. Pero nosotros lo damos por hecho, pero en esas épocas no. En esas épocas creían que sumergir todo el aparato estaba bien en el agua. Y pues bueno, que seguiría funcionando porque pues al final del día estaba limpio. Y precisamente, pues bueno, ustedes saben, la labor de la licuadora es el de facilitar la molienda de alimentos y bebidas, sustituyendo el metate y el molcajete. De verdad fue una maravilla, todavía nos ahorra muchísimo más tiempo. Yo la verdad, cuando recuerdo que teníamos que moler el metate y el molcajete, eh, no fueron, no fueron clases muy agradables de cocina mexicana. La verdad, a mí no me gustaba hacer eso. Terminaba con un dolor de espalda horrible. Y pues sí, el chef jamás nos dijo así de, no, pues, así de pueden ocupar licuadora. Eso no los dijo cuando ya tuvimos cocina mexicana contemporánea. Pero siempre fue así de, primero metate, primero metate, primero metate, molcajete, metate, molcajete. Y no, o sea, yo soy una señora moderna, yo prefiero tener mi licuadora y que me perdonen mis raíces prehispánicas, pero el metate y el molcajete para mí ya quedaron muy, muy atrás. En el caso de, por ejemplo, estos libros de cocina, si recuerdan ese de cómo cocinar en aparatos modernos, yo estoy sacando esas imágenes de ahí. Les digo, escaneé este libro y vean qué bonito, o sea, cómo está reinterpretando la cocina mexicana a través de estos aparatos modernos. O sea, tengan en cuenta que pues si la gente tiene miedo a la modernidad. Y, o sea, es completamente natural. Yo les digo, son tiempos muy diferentes, son cosas muy, pues sí, o sea, van cambiando las cosas. Yo recuerdo precisamente todavía los celulares que, que pues precisamente en blanco y negro, que eran precisamente a veces tabiques. eh, o sea, yo recuerdo cómo va cambiando todo este tipo de cosas. De igual manera, ustedes recuerdan muchos cambios de la tecnología y todo, pero precisamente en el caso de la licuadora, pues sí la gente al principio está asustada de ocupar todos estos aparatos. Así de, ay, ¿qué me va a hacer? ¿Por qué suena tan feo? ¿Qué tiene adentro? Pues sí la gente está espantada, está muy renuente a ocupar esto. Pero precisamente Josefina Velázquez en su Academia de Cocina, que pues como les digo, lo hablaremos en unas sesiones, eh, son como unas 6 sesiones después de esto. Pero precisamente Josefina les dice así como que alumnas, no se preocupen, yo les enseño, no tengan miedo y sobre todo vean qué tanto uso tiene para la cocina mexicana. O sea, vean, ahí tenemos a la señora moderna, toda coqueta, toda empoderada, eh, toda divina, y precisamente al tlachiquerito que le está echando pulquito a su licuadora, y pues ya tiene la piña para hacer un perfecto curadito de piña. O
O sea, vean qué hermoso, la verdad es hermoso. Un poquito ofensivo si lo vemos a través de una lente un poco más eh, exigente, pero pues recuerden, ese es el ideal de mujer, o sea, como les digo, bella, inalcanzable, siempre muy bella, muy afanosa, muy de yo lo puedo hacer todo, si tengo lo suficiente puedo hacerlo todo. Precisamente les digo, es esta la imagen de mujer moderna. O sea, todos los demás son proveedores de servicio, pero la mujer, o sea, estos recetarios son precisamente para la mujer, no necesariamente para el clachiquero. Como les digo, o sea, tienen al final del día que resaltar a la mujer. Eh, pero les digo, o sea, esas son cosas ya de cuestión de raza y demás. O sea, eso no nos incumbe, la verdad, no nos incumbe. Eh, Vean, por ejemplo, aquí la batidora. Eh, pues bueno, esto tiene que ver con el hecho de no del proceso civilizatorio. Yo se los he explicado algunas veces que es precisamente todo aquello referente con no con alejarnos y distanciarnos de nuestro propio cuerpo y precisamente emplear instrumentos. O sea, en vez de ocupar las manos para incorporar todo esto, pues bueno, qué mejor tener un instrumento para que todo se incorpore. De igual manera, yo les recuerdo en las lecciones de repostería que llevaba mi mamá, porque ella llevó algunos cursos de cocina, siempre fue a mano. O sea, la batidora era precisamente la batidora de mano. Pero para ciertas preparaciones, como tamales y demás, no se puede. Simplemente no se puede. Eh, de igual manera, cuando surgen este tipo de batidoras ya de pedestal y todo, sí fue así de, oh, qué moderno, ya se puede mover sola, ya se puede ajustar sola. Es como lo que serían nuestras KitchenAid o Hamilton Beach de ahora, pero precisamente eso es lo interesante y lo importante, que la gente dejara de usar sus manos porque son labores que caían en desuso. O sea, recuerden, la cocinera debe de ser muy bella, muy bonita, afanosa, estar siempre decorada, pintada, maquillada y a veces incluso con uñas bien bonitas y bien decoradas. O sea, ¿cómo se va a meter las uñas o las manos a una mezcla? O sea, no, la cocinera necesita la licuadora para no mancharse. Y bueno, también para hacer un trabajo mucho más fácil. De igual manera, precisamente en estos documentos para la cocina tradicional, la cocina mexicana, pues era indispensable para preparar tamales. Y obviamente lo que más se prepara en estas batidoras, pues son los bizcochos y los pasteles, como seguimos haciendo hoy en día. Eh, si de igual manera vean a la pobre señora, la ponen un poquito, ay, no quisiera decir como un mono, pero pues sí asemeja un poquito como que este tipo de actitudes que toman estos animalitos predecesores de nuestros, bueno, más bien, sí, predecesores de nuestros antepasados Homo erectus, Homo sapiens, Homo ergaster, etcétera. Em, pero sí, o sea, vean a la mujer tan hermosa y todo, y pues acá la señora em, con prácticas un poquito antihigiénicas y todo. O sea, les repito, todo es para vender una imagen de una señora moderna. Molde Milagro. No sé si lo conocen o lo conocían. Yo tengo tiempo buscando un molde milagro. Desde que una alumna estábamos platicando precisamente de todo esto, me decía, pues yo tengo uno que era de mi abuelita. Y yo así de, ¿lo puedes traer? Y sí, precisamente lo llevó a clase de cocina mexicana y estuvimos haciendo pastelitos ahí en el Molde Milagro. Fue una maravilla, la verdad. Y yo de igual manera aprendí mucho de ella, de estos instrumentos, de algunos manuales que tenía. Y qué maravilla, la verdad, fue una maravilla estar em, probando este instrumento que yo la verdad no conocía. Y es precisamente para preparar pasteles y cosas sin necesidad de horno. Tiene un disco precisamente, como lo pueden ver. Bueno, aquí está la descripción.
Es la tapa, acá arriba, el molde milagro, que es precisamente en rosca, y el plato de metal. Este es usualmente es de hierro fundido, entonces se calienta mucho y va esparciendo el calor por aquí, por el molde de rosca. De verdad a mí me fascina y me encantaría estar haciendo pasteles aquí en vez de estar prendiendo el horno, la verdad. Eh, y bueno, recuerden que las estufas con horno son aún un lujo. De hecho, quiero regresar a la parte de la cocina, pero pues un poquito más adelante, en unas sesiones más adelante. Porque las estufas de gas como las conocemos hoy en día son de igual manera eh, otro invento bastante moderno. La olla express. Miren qué tierno, un conejito yéndose a dormir en la ollita express. Qué bonito, qué bonito. De igual manera, esto pues ya la conocen, la olla express la ocupamos para todo. Nos ahorra mucho combustible y tiempo. La verdad, yo he visto explotar ollas express. Tengo un par de traumas con ollas express, pero tuve que aprender a usarla. O sea, somos gastrónomos, por Dios, necesitamos ocupar absolutamente de todo. Eh, entonces, como les digo, al principio yo estuve renuente, estuve como 3 semestres renuente, hasta que tuvimos un examen en el que tuvimos que hacer, que fueron 4 platillos y 4 panes en 2 horas. Y no, desde ahí le agradezco tanto a la Olla Express por haberme guisado mis proteínas. Entonces, como les digo, ahorra combustible, ahorra tiempo. Y bueno, como saben, puede haber muchos accidentes. Y sucedían todos estos accidentes porque las mujeres no leían los instructivos. Eh, es que suena chistoso, pero se me hace triste porque el analfabetismo en esa época era muy alto. Entonces las mujeres decían, sí, pues bueno, me lo trajo el gordo, entonces pues, voy a ver cómo le hago. Y les explotaba, obviamente les explotaba. Eh, pero precisamente era más fácil que fueran a una academia de cocina como la de Josefina Velázquez de León y ya les enseñaran cómo ocupar este tipo de aparatos. Así de, no, mijas, no tienen que poner lentejas en la olla express. No, mijas, tienen que quitarle primero la espuma y después ya la tapan. No, mija, no puedes llenarlo fuera de la rayita donde te indica. Así de, no, tampoco puedes dejarla al fuego vivo porque se te va a explotar. Entonces, como les digo, básicamente pues es esto. La enseñanza es muy importante para el siglo XX, para comprender cómo se llevan estos aparatos, cómo es que, pues sí, básicamente, cómo se pueden ocupar, de qué manera, en qué contexto, etcétera. Y sobre todo, pues bueno, medir los tiempos, porque recuerden, meter algo a express es estar siempre en el reloj. Y pues bueno, vean qué bonito conejo. Yéndose a dormir, como les digo, con las verduras en la olla express. Y bueno, estaríamos viendo más recetarios y todo esto durante la sesión de recetarios del siglo XX, pero pues este es como que el preludio. Les recuerdo, los instrumentos más importantes son precisamente olla express, horno milagro, batidora, licuadora. Y los de sustitución del maíz, que es el molino de maíz, la harina nixtamalizada o más seca y la tortilladora de 3 bandas. O sea, con esto básicamente estamos hablando que la cocina mexicana, pues sí cambió mucho, o sea, cambió demasiado en nuestro siglo XX. Hay algunos otros instrumentos de los cuales, bueno, no solo instrumentos, aquí sí estamos hablando más de instrumentos, pero les digo, o sea, también están las estufas de gas, está la introducción y el uso del refrigerador, porque les voy a decir, de igual manera, las veces que yo he hablado con mis abuelitos, bueno, más bien con mis abuelitas, porque mis abuelos fallecieron muy anterior a que yo siquiera tuviera memoria de ellos, pero pues ellas me decían que los refrigeradores los ocupaban a veces bueno, más bien, los ocupaban mayoritariamente para enfriar refrescos, cervezas y todo.
y que si dijéramos que para refrigerar cosas y que se conservaran por más tiempo, dice, pues no, hasta como los setentas más o menos la gente ya sabía de eso, setentas ochentas, pero no antes. Entonces, pues sí quiero decirles eso, o sea, tengan en cuenta que pues estamos tratando de actualizarnos, de estar siempre a la vanguardia, o sea, tengan también paciencia con la gente que pues no ha crecido con toda la tecnología. O sea, desde ese periodo la gente desconfiaba mucho de las tecnologías. Ahorita lo pueden ver en Facebook, están con todas estas campañas de que no se instalen las antenas de 5G o que nos están robando los líquidos de las rodillas. Como les digo, la gente desconfía, pero pues este fue un proceso muy, muy bonito del siglo XX en el que, pues bueno, ya tenemos la cocina como la conocemos más, más en el México contemporáneo. O sea, que todos tenemos ollas express, que todos tenemos licuadoras, que batidoras no todos, pero pues es algo también relativamente común. Entonces, es muy bonito. O sea, este es parte de todo este periodo. Y pues bueno, chicos, esto sería todo por la sesión de hoy. Recuerden, son los instrumentos de cocina modernos. La cocina ha cambiado mucho en siglo XX y pues la siguiente semana estaríamos hablando, nos regresaríamos un poquito, porque sí me era importante hablar de esto, pero nos regresaríamos a indigenismo, patriotismo y nacionalismo. Todo aplicado obviamente a la parte culinaria. Pues bueno, chicos, cuídense mucho, sigan tomando las medidas de prevención y pues sigan sanos. Síganse cuidando ustedes y a su familia. Ahora sí, hasta luego.